El ingreso está casi 6% arriba en términos reales. Estamos hablando de que este año ingresaron a la tesorería más de 400,000 millones de pesos respecto al 2023. Las factureras ya es delito con prisión preventiva oficiosa. En Chihuahua, el alcalde Marco Bonilla es el segundo cártel inmobiliario que, digamos, existe en el país. Se ha dedicado a entregar, obviamente, permisos a diestra y siniestra para construir edificios, departamentos, y aquí el grave… Hola amigos del Tire con la 4T, gracias por acompañarme con un video más. Hoy 20 de diciembre del 2024, pues ya se los cargó el payaso. Agarran en la movida a otro cartel inmobiliario de los prianistas en Chihuahua. Y también la presidenta Claudia Sheinbaum destacó: antes de pensar en una reforma fiscal, el IVA no va a incrementar nunca. El gobierno sabe que tiene muchas oportunidades de ingreso. En términos reales se obtuvieron más de 400,000 millones de pesos respecto al 2023. Aún hay muchas áreas de oportunidad de obtener mayores ingresos a la federación, dijo la presidenta, como las aduanas, erradicar la corrupción, eliminar las factureras, eliminar el outsourcing, y dijo que no habrá reforma fiscal. A continuación con el video. Una segunda pregunta, presidenta, es sobre el paquete económico. Finalmente ya está aprobado. En general fue bien recibido por el compromiso que está haciendo de reducir el déficit fiscal. Incluso Standard & Poor's hace una semana pues ratificó la perspectiva y la calificación. Sin embargo, las calificadoras, analistas, varias voces insisten en que es necesaria una reforma fiscal, que se necesita aumentar los ingresos. Preguntarle desde cuándo va a empezar a construir los consensos hacia una posible reforma fiscal en 2025. Antes de pensar en una reforma fiscal, porque, a ver, si aumentáramos el IVA, que cosa que no vamos a hacer nunca, porque es el impuesto más regresivo que hay, las calificadoras estarían aplaudiendo, porque también tienen una visión. Nosotros, antes de pensar en una reforma fiscal, todavía sabemos que hay muchas oportunidades de ingreso. Fíjense, este año, a ver si lo presentamos el lunes, el ingreso está casi 6% arriba en términos reales. Estamos hablando de que este año ingresaron a la tesorería más de 400,000 millones de pesos respecto al 2023. Y no hubo reforma fiscal. Es decir, se sigue trabajando para que se paguen los impuestos que se tengan que pagar y erradicar cualquier forma de corrupción y privilegios. Entonces, todavía hay muchas áreas de oportunidad, vamos a ponerlo así, de mayores ingresos. Y lo vamos a trabajar así primero antes de pensar en una reforma fiscal. Es una visión que nosotros hemos planteado, que en esencia es la economía moral, erradicar la corrupción. Entonces vamos a seguir trabajando en ello. El presidente López Obrador avanzó muchísimo, pero todavía vamos a avanzar más. Ya en el 19 constitucional, las factureras ya es delito con prisión preventiva oficiosa. Todavía, aunque ha disminuido mucho, todavía hay facturación falsa. Entonces hay que entrar a eso, hay que entrar al tema de las aduanas, que lo hemos platicado aquí varias veces, y la propia simplificación en el pago de impuestos, que beneficia a todos, también da más ingresos. Entonces estamos trabajando en todo ello antes de estar pensando en una reforma fiscal. 2025 entonces no habría una reforma fiscal. Digo, todavía no empieza el año, pero no habría, no está. No, pues se presentó la ley de ingresos, que en todo caso ahí debería de haberse planteado. En 2025 se construiría el consenso hacia una reforma fiscal y que entrara en vigor 2026, ¿no? No estamos pensando en eso. Y primero hay que seguir en esta tarea antes de pensar aumentar tasas de impuestos.
constitucional. Correcto. En Chihuahua el alcalde Marco Bonilla es el segundo cártel inmobiliario que digamos existe en el país, después de Jorge Romero aquí en la Ciudad de México. Se ha dedicado a entregar obviamente permisos a diestra y siniestra para construir edificios, departamentos, y aquí el grave problema es el agua, Presidenta, donde desde mi punto de vista creo que su proyecto de plan hídrico será un plan transaccional de su gobierno para que todos los mexicanos tengamos agua y suficiente. ¿Qué haría su gobierno, qué está planeando su gobierno para combatir estos cárteles inmobiliarios que además pues, pululan por donde quiera? En el Estado de México hay muchos que no, en este momento no voy a mencionar, pero ¿cuál es el proyecto de su gobierno para combatir estos cárteles inmobiliarios que además pues, los lideran los panistas y la oposición? Y bueno, pues entonces, si son muy puros, pues entonces que demuestre lo contrario. Ahí donde haya irregularidades, pues ahí se va a investigar. Eso, las irregularidades tienen que ver con fraudes, en algunos casos son delitos del fuero común que tienen que ver con las fiscalías estatales y en otros casos pues delitos del fuero federal que tienen que ver con la Fiscalía General de la República. Pero si hay denuncias, pues que se presenten para poder hacer la investigación. Porque en efecto el que se permita violar el uso de suelo, que en esencia es eso, a partir de corrupción, a eso fue lo que se le llamó cártel inmobiliario en la Ciudad de México, pues tiene que pararse por el desarrollo del país y porque hay que erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Entonces, ahí donde haya denuncias, pues se hace la investigación. En Chihuahua hay otros temas relacionados con el agua, no solamente en las zonas urbanas, y ese es parte del proceso de regularización que está haciendo la Comisión Nacional del Agua, que ya tiene avances. Se han hecho investigaciones a través de la revisión de las concesiones, de la base de datos de concesiones, pues se están encontrando irregularidades. Ahí se va a checar en territorio y sea que se clausure o se llama al diálogo para decir cómo se puede resolver. Pero en Chihuahua hay muchos pozos, por ejemplo, que no tienen permiso, sobre todo para la zona agrícola. Y ahí lo que hay que hacer pues es trabajar con quien tiene estos pozos, ver si son necesarios, si no son necesarios, pero que en todo caso se regularice lo que se tenga que regularizar y aquello que no se pueda regularizar, pues que se evite la explotación del agua de manera ilegal. Claro, una última pregunta, Presidenta. Hablando del tema de las factureras, en Hidalgo sé de muchas empresas que siguen practicando el tema de entregar facturas falsas. Eso ya es un delito federal, como usted lo especificó, y está establecido en la Constitución con las reformas que se han emprendido en su gobierno. El tema del outsourcing también se combatió durante el gobierno del presidente y obviamente en el de usted pues no se permite. En el tema ese del outsourcing, yo quisiera preguntarle de Raúl Beiruti Sánchez, que el mejor conocido como el rey del outsourcing, que bueno, pues evadió impuestos de ICR, el IVA, y hoy se encuentra prófugo. Hay una investigación en la Fiscalía General de la República. Yo no sé si su gobierno sigue con este tema o qué va a pasar con él, porque además este hombre empresario pues también prestaba servicios a múltiples empresas que pues les manifestaba o les ayudaba con los pagos al SAT. Entonces, hoy estas empresas están metidas en un vericueto porque este empresario, que con su despacho nunca reportó al SAT todas las retenciones que se les detiene a los empleados cuando se trabajan en empresas, y están metidas en un grave problema con el SAT, pero en realidad el problema lo generó este hombre, es el rey del outsourcing. ¿Qué va a pasar con estos personajes, Presidenta, que creen que yéndose al país pues ya están limpios, se purifican y después regresan al México que vivimos como si no hubiesen hecho nada? Algunas de las empresas de esta persona fueron presentadas las denuncias ante el juez, de nuevo el Poder Judicial.
y no procedieron. Sigue de todas maneras la Fiscalía, hay una mesa de trabajo entre el SAT y la Fiscalía General de la República, y más ahora que es un delito federal y que tiene prisión preventiva oficiosa, pues se va a seguir investigando a todas las factureras, porque todos tenemos que pagar impuestos. Esa es una parte de la responsabilidad como ciudadano. Y hay leyes que establecen cuántos impuestos debes pagar, de acuerdo con tus ingresos y de acuerdo con el giro mercantil que tengas si eres una persona moral. Entonces debe ser sancionado aquel que utiliza una forma de defraudar a los mexicanos y a las mexicanas, porque no es al fisco, Es el país. y al pueblo de México, porque los recursos públicos de los impuestos pues son para regresarlos al pueblo, con obras de infraestructura para el desarrollo del país o con programas de bienestar o con el cumplimiento de los grandes derechos, la educación, la salud, el acceso a la vivienda. Ese es el objetivo del presupuesto público, orientado a una visión de por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la visión de la Cuarta Transformación, pero todos tenemos que pagar impuestos. Aquel que defraude al fisco no es al fisco, no es al gobierno, es al pueblo, es a la nación. Entonces estas investigaciones siguen y por eso también es importante la transformación del Poder Judicial, porque hay muchos jueces que cuando se trata de estos temas pues aceptan amparos a diestra y siniestra. Entonces, no porque no deba existir el amparo, debe existir, pero no para que sea para garantizar privilegios Y esas y en empresas, contra de la ley. perdón, presidente, y estas empresas que tienen problema aún con el SAT, no porque no hayan querido pagar, sino que confiaron en este rey del outsourcing y al final pues los defraudó. ¿Cómo colaborar con ellas o qué se hará con esas empresas que son deudoras, pero digamos no tienen la culpa, sino que confiaron en un tercero que también los defraudó? Pues tienen que acercarse al SAT y además hay que ver pues la responsabilidad también. Claro. Porque una empresa cuando factura pues también sabe a qué factura, ¿verdad? Sí. Porque si vas a comprar, eres una oficina y vas a comprar papel, pues tienes una factura de alguien que vende papel. O lápices. O lápices, o computadoras, o pagas tu conexión a internet, o no sé, La luz. lo que tenga que ver la luz. Entonces, si compraste, ¿a quién le compraste el papel? Entonces, por eso, en todo caso, pues tienen que acercarse al SAT. Recuerden que ya no se pueden condonar impuestos, es constitucional. Nadie puede condonar impuestos. Lo que hay son esquemas que permiten que haya programas de pago, que pueda haber disminución de los intereses y otros esquemas a partir de acuerdos legales que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Ok, gracias, presidente. Perdón por no presentarme. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Hidalgo News. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. En el tema del pago de impuestos, presidenta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a Banco Azteca con 1.7 millones de pesos por no informar a los inversionistas del mercado de valores que compró acciones de su controlador Electra. Así, este 27 de diciembre se reunirá la Asamblea de Electra para cancelar su registro como emisora. Saldrá del mercado de valores luego de un periodo de poca información y conflictos con sus acreedores en el mercado de valores. Incluso algunos de estos acreedores están llamando a una demanda colectiva por supuesta manipulación en el precio de los títulos. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que solo tenemos 140 emisoras.
Este tipo de casos como el de Electra no representa un mal precedente para la nueva ley del mercado de valores, que pretende simplificar la participación de las compañías para que tengan acceso a recursos y que puedan invertir y generar empleos. Pues es una decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Son decisiones que toman a partir de sus propios análisis técnicos. Entonces, pues es una decisión de ellos. Presidenta, en otro tema, ante la COFEPRIS, la empresa de productos hospitalarios filial de Grupo PISA, investigada hasta donde se nos ha informado por su posible responsabilidad en la contaminación de soluciones de nutrición parenteral total que causó la muerte de 17 bebés, registra al menos desde 2017 varias suspensiones en su operación en el marco del artículo 411 de la Ley General de Salud, que establece que las autoridades sanitarias pueden ordenar la inmediata suspensión de trabajos o servicios cuando se ponga en peligro la salud de las personas. Sin embargo, en Revista Fortuna hemos publicado que en un informe de la Auditoría Superior de la Federación se advirtió que esta misma empresa ha desarrollado también en los últimos años una gran penetración en los contratos del IMSS. La alerta sanitaria provocada por la contaminación de la bacteria Klebsiella oxytoca concluyó este 16 de diciembre. La pregunta es, Presidenta, si bien el doctor Krsenovich ha asegurado que el sector salud retomará la actividad de las centrales de mezclas, ¿qué podemos esperar de la COFEPRIS en cuanto al papel de los verificadores que son responsables de vigilar la operación de estas empresas? Porque también tenemos información de que exfuncionarios de la misma COFEPRIS, aplicando otra vez la puerta giratoria, pues ahora colaboran con este tipo de compañías. Bueno, yo creo que en COFEPRIS Alejandro Schwartz hizo un trabajo excepcional, limpió mucho de corrupción esa institución, de la cual dependen muchos temas, y ahora la directora pues está haciendo un buen trabajo. En cuanto a la empresa, pues tienen que venir las sanciones administrativas y las sanciones penales, porque provocó pues la muerte de pequeñitos. Entonces, ahí está llevando la Fiscalía del Estado de México esta investigación y está muy cerca el área jurídica de Secretaría de Salud y al mismo tiempo la revisión que ahora está haciendo la COFEPRIS de las centrales de mezcla de esta y de otras empresas. El IMSS, por ejemplo, ya ha avanzado en sus propias centrales de mezcla que ya muy pronto van a estar listas. ¿Qué quiere decir centrales de mezcla? Hay medicamentos que requieren, que no vienen, o sea, que de lo que se compone, pues tienen que ser mezclados a partir de cierta característica para poder generar un medicamento. Por ejemplo, los medicamentos contra el cáncer requieren centrales de mezcla. Entonces, lo que se hizo durante todo el periodo neoliberal es que se acabaron las centrales de mezcla públicas y entonces se compraba los medicamentos a una empresa que mezclaba, ni siquiera que producía los medicamentos, sino que mezclaba. Y entonces se fue monopolizando la venta de estos medicamentos a aquellos que tenían centrales de mezcla. Entonces ahora COFEPRIS está analizando esas centrales de mezcla para que cumplan, porque tienen que tener por ciertos requisitos sanitarios. Ahí donde encuentre que hay problemas, pues evidentemente tiene que suspenderse. Y además, pues está haciendo la investigación más profunda, en particular sobre este caso. Por último, Presidenta, sobre el tema del AIFA, que ha sido reconocido como uno de los aeropuertos más hermosos del mundo, el turismo está creciendo a doble dígito, a tasas del 15%. Pero ayer Ecatepec, que es una de las principales vías de acceso o la principal vía de acceso a esta zona, se paralizó en cuanto a la circulación, porque trabajadores del organismo Zapase, encargado del mantenimiento de agua y drenaje, demandaban el pago de sueldos atrasados. ¿Cuál es el mensaje para la alcaldesa Azucena Cisneros en Ecatepec, que recibirá un municipio en estas condiciones, en donde además las calles fueron abandonadas durante gobiernos priistas, incluso con el último gobierno del partido Morena, que dejó abandonadas las máquinas para pavimentar muchas avenidas?
¿No merecen los pobladores de esta zona mejores servicios públicos y con ello una mejor calidad de vida, Presidenta? Bueno, hay que revisar lo que mencionas, ¿no? Ya se resolvió afortunadamente el tema de Ecatepec, que así pasa, también pasa en otros lugares y evidentemente pues tiene que atenderse. Ahora recuerden que vamos a hacer un programa integral para el oriente del Estado de México. Quien está encargado, les platico, a quien nombré de responsable de este proyecto es a Germán Martínez, que antes era el director de la Conagua. Él va a estar encargado de la integralidad de este proyecto y está participando la secretaria de Gobernación, que se han estado reuniendo con los alcaldes que van a entrar en el 2025, con la gobernadora y su equipo, para hacer un programa integral de mejoramiento urbano de la zona oriente del Estado de México. La zona oriente, estamos hablando principalmente de los municipios urbanos, porque también tiene municipios rurales, estamos hablando de la intervención en los municipios urbanos. Esta zona, pues, durante muchos años se caracterizó por el clientelismo político de los gobiernos priistas, que no hacían nada durante sus gobiernos y después, o hacían poco, y después venía pues la compra del voto, ¿no? Pero también tiene que ver con que creció de una manera muy desordenada toda esta zona. En la Ciudad de México había menos oferta de vivienda y también pues una saturación de la propia ciudad, y se promovió principalmente durante el periodo de Salinas el crecimiento de la zona oriente, Chalco, Chimalhuacán, por cierto, en muchas zonas por eso se llama solidaridad, en muchas zonas con problemas de inundaciones, por eso Chalco es un problema en donde creció Chalco, porque tiene muchísimos problemas históricos de inundaciones que ya se están atendiendo desde el gobierno del presidente y nosotros le vamos a dar más. Pero ahí viven más de 10 millones de personas, viven más personas en el oriente de la Ciudad de México, en estos municipios, que en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 9.2 millones de habitantes y esta zona, dependiendo de cuántos municipios tome uno en cuenta, pues puede ser de 10 a 12 millones de habitantes. Y a veces el recurso del propio municipio no alcanza, aunque tienen a veces presupuestos importantes, no alcanza para poder resolver pues problemas de un rezago histórico muy importante. Entonces ahora el objetivo es que se pongan los recursos de los municipios, los recursos del Estado de México y los recursos federales en un programa integral de planeación pues de más largo plazo. ¿Qué vamos a atender? Agua, acceso al agua potable, drenaje, saneamiento, iluminación, vialidad, pavimentación, movilidad. Entonces es un programa integral de desarrollo urbano que pues va a permitir ir mejorando cada vez más la calidad de vida y disminuir también la pobreza. Es una de las zonas que concentra la mayor pobreza urbana del país. Entonces es uno de los grandes proyectos, o quizá el principal proyecto que vamos a desarrollar en conjunto con la maestra Delfina y los nuevos presidentes y presidentas municipales en el Estado de México. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, el Poder Judicial no procedió a investigar las empresas de Raúl Sánchez, el rey del outsourcing, pero la FGR mantiene las investigaciones. El gobierno debe sancionar a aquel que utiliza métodos para defraudar al fisco y al pueblo de México. Las empresas que tuvieron vínculos con él y fueron afectadas deben asumir su responsabilidad por el hecho de haber procedido a defraudar al fisco. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente día.